Son las 6 de la mañana con 56 minutos. La designación del nuevo comandante del ejército, general Roque Moreira, dio paso al anuncio de una reestructuración, una reestructura de algunos de las fuerzas y de los recursos a manos del comandante del ejército. Se habla de cambios en la inteligencia militar y además de reestructura de las fuerzas especiales, algo que comenzaría en la frontera norte y en la zona limítrofe de Esmeraldas, que el flamante comandante visitará próximamente. El nuevo ministro de Defensa, el nuevo comandante del ejército, la amenaza en la frontera norte está empujando a primeros cambios en las instituciones y sistemas de seguridad que, según nuestro invitado en esta mañana, deben completarse con la definición de una doctrina de seguridad enfocada en las nuevas amenazas que se ciernen sobre el país. Bienvenido, Ricardo Camacho, experto en seguridad. ¿Qué es una nueva doctrina de seguridad y por qué una nueva doctrina es necesaria? Buenos días. Gracias, Eduardo, por tu gentil entrevista. Un placer volvernos a ver a los tiempos. Muy grato como siempre. Mira, lo primero que tiene que hacer el país es definir como Estado a quién enfrenta. Es decir, hay un nuevo concepto que he escuchado en el gobierno, en algún alto funcionario, dice que el Ecuador enfrentará o enfrenta a un grupo transnacional irregular. Grupo transnacional irregular. Cuando hablas de un grupo irregular, le estás dando un estatuto de por lo menos que tiene una organización y tiene un ideal. Guacho y los guachos que existen son aquellas personas que no son parte del proceso de paz. Para Colombia son grupos armados organizados residuales. ¿Por qué los ecuatorianos tenemos que aprender las cosas buenas de Colombia, su amplia experiencia en el conflicto armado interno, la inteligencia? Pero nosotros debemos llamarlos grupos armados organizados delincuenciales, mi concepto personal. Le escuché a otra persona muy seria decir de grupos organizados transnacionales. Si le queremos dar la importancia a Guacho de que es transnacional, pero es el Estado ecuatoriano el que tiene que definir. Una vez que tengamos definido claro el enemigo, a la persona que vamos a enfrentar, vamos al tema que tú me preguntas. ¿Pero por qué es importante la denominación? Porque si yo enfrento a un grupo armado irregular, estoy diciendo que Guacho tiene o los guachos que vengan, tienen un sentimiento de irregularidades, le quedó el concepto de guerrillero, de ideal. Y las FARC, pues, en su principio fueron grupos irregulares que tenían la idea de cambiar Colombia. Y eso es positivo, está fuera de la ley, pero es positivo porque quería un cambio en el país. Llegan a un acuerdo con el presidente Santos y se convierten en partido político. Lo que tuvimos en El Salvador, en Nicaragua, eran dictaduras en su época, ¿no es cierto? Cuando Ortega peleaba contra Somoza, ellos decían que tuvieron que tomar las armas para enfrentar a un dictador. Siempre el ciudadano que tome las armas contra el Estado, por más buen ideal que tenga, está fuera del marco de la ley. Ahora, en este caso se habla de grupos transnacionales, entiendo yo, porque Guacho es apenas la representación de uno de los tentáculos, de uno de los brazos de organizaciones transnacionales de tráfico de drogas. Se dice que la conexión llega hasta el cártel de Sinaloa en México. Por supuesto, y me alegra que el Estado ecuatoriano haya aceptado que la conexión es muy amplia, es decir, están conectados a varios carteles mexicanos. Y Guacho es, digamos, de una figura de Fuerzas Armadas, para que nos entienda la ciudadanía, un grado entre un señor soldado y un señor general. Guacho será un capitán. Ahora, la pregunta inicial era, ¿qué es una nueva doctrina en seguridad para usted y por qué es necesaria? ¿Por qué? Porque el Ecuador vive un día antes y un día después del bombazo de San Lorenzo. Es como las Torres Gemelas. Los norteamericanos tienen las Torres Gemelas, hay un atentado y al día siguiente Estados Unidos otro. Se da cuenta que sus servicios de seguridad sí tenían la información, pero nadie compartía. Cuando hacen la gran reunión, los norteamericanos se dan cuenta que la CIA tenía investigación, el FBI tenía información, etcétera, etcétera, y decían crear un gran centro que una toda esta información. Y entonces el Ecuador... ¿Algo similar ha pasado aquí? Sí, aquí sí se unía mucha información, si se compartía información, posiblemente... A ver, yo creo que todo el mundo sabíamos de que el proceso de paz del señor Santos no iba a ser perfecto, había una fuerza de pie de 10.000 FARC o ex-FARC
que un 10% no se iba a hacer parte del proceso de paz. Es decir, ellos se querían seguir en la selva, querían seguir ganando mucho dinero, cuidando el narcotráfico o propiamente siendo dueños del giro del negocio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ecuador con la nueva doctrina? Fuerzas Armadas son unas Fuerzas Armadas profesionales, unas Fuerzas Armadas que nos han llenado de orgullo en el CENEPA, pero para un conflicto armado internacional, para un conflicto armado interno. Entonces ellos se preparan para combatir un derecho a la guerra, o sea, hasta el marco jurídico es distinto. Ellos aplican el derecho internacional humanitario, un conflicto armado internacional o interno. Tú en época de guerra, cuando estás enfrentando un objetivo militar, lo único que tu marco legal dice, yo puedo capturar, destruir o neutralizar todo lo que sea objetivos militares. Y si hay un daño colateral, hay 3 civiles muertos, es un daño colateral, lo siento, ese es el ejercicio de la guerra. Cuando nosotros tenemos o enfrentamos a delincuentes o un grupo armado transnacional que tiene conexiones con Guacho, lo que se aplica en el marco de la ley en el Ecuador son los principios básicos del uso de la fuerza, que esos principios básicos de Naciones Unidas tenían que ser transformados a ley desde 1990 y el Ecuador carece de una ley que regule el uso de la fuerza y las armas de fuego en policía y en Fuerzas Armadas. En policía tenemos un acuerdo ministerial. ¿Y cuál es el riesgo de carecer de una ley en esta materia? ¿Cuál es el principio que tengo yo para sacar mi arma de fuego y disparar en la frontera? No tenemos esa ley. Porque, ¿qué dicen los principios? Que para yo disparar contra un delincuente, tengo que tener los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Y yo tengo que demostrar ante el juez que el peligro es real, eminente y factible. En guerra, por ejemplo, yo le disparo en el 95 a un ciudadano peruano, a un soldado peruano, lo mato. Yo no tengo que hacer autopsia. O sea, ahí queda botado el soldado enemigo, porque es una guerra. Y la guerra también tiene límites, hay que respetar a los prisioneros de guerra, a los heridos, a los enfermos, a lo que tú quieras. En época de paz son otros procesos. Yo mato a un delincuente porque me saca su arma de fuego, aplico el principio 9 y lo disparo. Pero tiene que haber una investigación, ¿por qué disparé? Y entonces tengo que demostrar ante el juez, cuando me llamen a preguntar, señor Camacho, ¿usted por qué le disparó a Guacho? Porque Guacho me sacó su M16, usó AK-47 y apliqué el principio 9 y le disparé. Pero si Guacho levanta las manos, está rodeado, pues yo tengo que respetar su vida. ¿Por qué? Porque es una persona que se está rindiendo y tengo que llevarle ante el marco de la ley. Ahora, tal vez el encuentro, el conflicto con Guacho, con los secuaces de estas bandas militares, sea más claro, más franco, en el sentido de que si las fuerzas militares ecuatorianas son recibidas a bala, pues van a responder a bala. Exacto, pero con el principio 9. Pero lo que tú no puedes aplicar, mi querido Eduardo, es el principio de tanquetas y el principio de helicópteros. Porque si tú disparas un calibre .50 un helicóptero y tienes a Guacho aquí a 4 personas, ¿no es cierto? 10 personas del anillo de seguridad de Guacho, y acá al lado tengo 3 civiles y mueren, en época de paz eso se va a investigar. Porque ¿por qué tenían que morir los civiles? En guerra no, se llama daño colateral. En época de paz es distinto. Por eso tenemos que tener una ley claramente que defienda a nuestros militares y nuestros policías para que ellos sepan cuándo pueden usar el arma de fuego y no tengan tantos juicios como lo tuvo México. Y de hecho están apareciendo algunas señales de alarma. El control militar en las zonas de influencia del narcotráfico conlleva evidentemente riesgos. Hace 2 días en este espacio, Bolívar Armijos, presidente de CONAGOPARE, el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, oriundo de San Lorenzo, denunció que se está produciendo la detención arbitraria de decenas de ciudadanos en esa localidad. Más allá de los atropellos que tendrían, digamos, que serían efecto de errores o de excesos en el ejercicio del control militar y policial, cosa que es inaceptable. ¿Qué significa esto en términos de riesgo para el alcance de buenos resultados y de éxito en la lucha contra el narcotráfico? El gran riesgo de sacar a fuerzas armadas profesionales para enfrentar un conflicto armado internacional interno y sacarlos para una nueva forma de operar. Una nueva forma de operar es enfrentar al narcotráfico, al crimen organizado. Son delincuentes, armados, etcétera, pero no es la misión específica de Fuerzas Armadas y no fueron capacitados para eso. Ellos fueron capacitados para un conflicto internacional o interno. Esta nueva forma de operar trae que si les mandamos a frontera a los señores soldados y a los señores policías sin medidas de confianza, es decir, polígrafo, prueba de patrimonio, a los 6 meses el teniente Camacho se va con un patrimonio de $100.000 y a los 6 meses regresa con un patrimonio de $500.000. Algo pasó.
Si yo voy con medidas de confianza y me preguntan, señor Camacho, ¿usted tiene nexos con el narcotráfico? No. ¿Usted ha dado información al crimen organizado? No. ¿Usted ha vendido información al crimen organizado? No. Paso el polígrafo, hago mi prueba de confianza y me voy a frontera. Pero sin esas pruebas de confianza, la policía está exigiendo ahorita, tengo entendido que el ministro Navas dejó pidiendo por el pedido del presidente Lenín Moreno, esas medidas de confianza. Eso tenemos que traspolar a Fuerzas Armadas. Ahora, ¿qué pasa con el efecto que todo esto tiene en la población? Porque no nos olvidemos que la narcoeconomía ha penetrado a la sociedad en San Lorenzo y en otras localidades. Es evidente que hay muchas personas que por el apremio económico se han visto casi forzadas por la pobreza, por la crisis, se han visto casi forzadas a aceptar y a sucumbir ante las tentaciones de trabajar de cualquier manera, trabajar en distintos niveles para los narcotraficantes. ¿Qué clase de impacto psicológico tiene la aplicación de estos operativos militares que eventualmente pueden producir arrestos arbitrarios? Sí, mi querido Eduardo. Mira, el ejército mexicano, cuando el presidente Calderón, yo vivía en México en aquella época, en el 2006, diciembre, cuando el presidente Calderón anuncia a todo México y México se sorprende cuando declara la guerra al narcotráfico, hasta los militares mexicanos se sorprendieron. Termina el sexenio el presidente Calderón y ¿qué quedó? Más dolor, más muerte, más tráfico de drogas, más carteles, es decir, todo fue un horror. Un informe secreto de la Secretaría de Defensa Nacional de México, develado por la periodista Aristegui, que tú la debes conocer, ella informa y dice, el ejército mexicano no estaba preparado, ni en equipamiento, ni en capacitación, ni en nueva forma de operar contra el crimen organizado. 2, al ejército mexicano se le acusa de serias violaciones a los derechos humanos, es decir, hace un mes estaban disparando, un helicóptero estaba disparando una patrulla del... el helicóptero mexicano localizó a unos narcotraficantes de una camioneta. Ellos se confunden de camioneta y matan a 3 ciudadanos civiles. Eso es un escándalo que fue hace un mes en México. ¿A qué me lleva esto? Es que si no se prepara bien a las Fuerzas Armadas, también se puede cometer atropellos. Es decir, yo entro a la zona de frontera y como tengo un estado de excepción, yo puedo violar ciertos derechos humanos. Puede haber excesos, por eso es que todo tiene que ir bien medido. La gente tiene que llegar a la frontera con medidas de confianza, entrenamiento, capacitación, chalecos antibalas, etcétera, y con todo el apoyo del Estado y el apoyo de todos los ecuatorianos, pero que queremos que todo vaya bien medido y profesional para no volver a cometer los errores que cometió el Ejército Mexicano y la Secretaría Mexicana. 7 de la mañana con 9 minutos es nuestro diálogo con Ricardo Camacho, experto en seguridad. Como decíamos al inicio, se estrena el general Roque Apolinar Moreira Cedeño como nuevo comandante general de la Fuerza Terrestre. La designación se realizó vía decreto ejecutivo número 390 de este miércoles 9 de mayo. El comandante hizo primeras apreciaciones sobre los que considera sus principales o iniciales retos al estrenarse en el cargo. Escuchemos. Vamos a realizar algunas posibles reestructuraciones en unidades, especialmente en inteligencia y de fuerzas especiales para lo que conlleva la frontera norte y particularmente en lo que conlleva a la parte de la provincia de Esmeralda. Vamos a continuar con ese profesionalismo que nuestros soldados siempre han demostrado a lo largo de la profesión que cada uno nos ha tocado desempeñar, y también manifestarles de que permanentemente estaré comprometido con el bienestar de nuestra gente, porque considero de que una vez que su familia, su gente, sus seres queridos estén bien, nosotros como soldados también vamos a estar muy bien cumpliendo esa misión. En esta lógica de una nueva doctrina de seguridad para enfrentar nuevos retos o retos de nuevo tipo, ¿cuál debería ser, en su opinión, la orientación de una reestructura de la inteligencia militar, como lo acaba de anunciar el general? A mí me alegra el nombramiento del general Moreira porque es un hombre de muy buen respeto en Fuerzas Armadas, especialmente la Fuerza Terrestre, una gran antigüedad, un hombre que siempre ha sido un gran profesional, respetado. Mira qué vergonzoso este tema del espionaje entre el ex anterior comandante general, supuesto espionaje entre el ex comandante general del Ejército y el jefe del Comando Conjunto, es decir, el país, si tú examinas un poco, topas en cualquier lado, hay pus, hay problemas, es decir, unos jueces le
le dan un habeas corpus a la esposa de Gerard, el narcotraficante ecuatoriano, que ya vamos a hablar más adelante. Pero a lo que voy es que creo que con Osvaldo Carrín a la cabeza, un académico de primera, podrán hacer grandes cambios. La idea de los supertucanos, de los helicópteros, de las tanquetas, está bueno para impresionar como guerra psicológica, si tú quieres, a los guachos, que ellos nos impresionan porque llevan 45 años de guerra. Tal vez para la gente de frontera puede ser que llame la atención. La clave está en una buena inteligencia militar y policial, un trabajo combinado entre la policía y las Fuerzas Armadas. Ahora, entendemos que lo que ha desaparecido es el nombre de la SENAIN, no la estructura de la SENAIN. La pregunta es, ¿esto ha dejado un vacío en términos de coordinación de los llamados subsistemas de inteligencia? Y en este momento, ¿qué se estaría produciendo? ¿Una suerte de preeminencia de la inteligencia militar sobre el resto de subsistemas? Es decir, ¿regresa un poco la concepción de la inteligencia a manos de las Fuerzas Armadas o específicamente de la Fuerza Terrestre? ¿Qué clase de estructura de inteligencia hoy por hoy tiene el Ecuador? Yo fui invitado hace unas 2 semanas a brindar una conferencia, un diálogo en la Secretaría de Inteligencia y he visto que sigue funcionando. Es decir, ahora creo que se llama Sin Servicio de Inteligencia Nacional. Está a cargo de un gran oficial, el coronel Costa, un hombre ético y muy profesional, que no va a hacer pinchazos a los ciudadanos ni a los políticos. Yo creo que, a ver, cuando me explicaron a mí el funcionamiento de la SENAIN, me dijeron algo muy inteligente. La misión de la institución no era mala. Lo que era malo era quienes dirigían esa institución y todos los recursos. Mira, ahí hay una gran tecnología que yo no puedo hablar por obvia confidencialidad, ¿no es cierto? Hay aparatos de escuchas telefónicas, etcétera. Se puede hacer bellezas desde el servicio de inteligencia, pero por el bien común, por el Estado y todo en el marco de la ley. Ahora con la ayuda norteamericana estoy seguro que el Ecuador va a tener a través de un manejo de crisis, un cuarto de crisis, y con la ayuda de los norteamericanos, de información colombiana, el satélite colombiano, nos va a permitir en minutos interceptar llamadas, es decir, ¿cómo le capturan a Gerard? Para que la ciudadanía me entienda, Gerard era el ciudadano manabita, que era el lanchero que se convirtió en el Pablo Escobar ecuatoriano. ¿Sí recuerdas tú, Eduardo? ¿Cómo no? Este Gerard logró mandar 250 toneladas de droga a Estados Unidos y los gringos le pusieron el ojo. Vivía en Colombia y se vino corriendo al Ecuador. Y entonces en el Ecuador se abrió algunas causas contra él, pero no lo detuvimos. ¿Qué hace la DEA o cualquier organismo de inteligencia? Es que todos los seres humanos tenemos una vulnerabilidad, tenemos una debilidad. La debilidad de Gerard eran las mujeres guapas y monas, rubias. Y entonces ellos le infiltraron un agente de la DEA guapísima que se enamoró de Gerard. Por ahorrar el cuento, porque no tenemos mucho tiempo, le conquistó durante varios meses y se vieron durante varios meses acá en el Ecuador. Un día ella le puso la trampa y le dijo, corazón, no te puedo ir a visitar en Ecuador y me muero si no te veo el fin de semana. Gerard cayó en la trampa, cruzó la frontera del puente Rumichaca y a los pocos kilómetros estaba el retén de la DEA y de la policía colombiana. Conclusión, no necesitó disparar una sola bala. Y no hacían falta helicópteros ni tanquetas para... Entonces, la nueva visión del señor comandante del Ejército me parece estupendo. Trabajar y mejorar, es decir, los subsistemas de policía, inteligencia de Fuerza Aérea, del Ejército, etcétera, y con la Policía Nacional porque el tema más se convierte en una investigación científica, más policial y con el apoyo de nuestras queridas Fuerzas Armadas. Vamos concluyendo, Ricardo Camacho. La unidad para juzgar el crimen organizado queda en suspendo, titula esta mañana el diario El Comercio. Dice que para hoy estaba previsto que la Judicatura escogiera a 7 jueces que debían de integrar la unidad especializada para el crimen organizado. Esta es otra parte de lo que debe hacer el Ecuador, evidentemente. Ya no solo se trata de tener un nuevo marco legal, de tener una nueva doctrina en seguridad. También tiene que haber una justicia ejecutiva, una justicia que opere. Y estos son los operadores. ¿Qué ha ocurrido con esto, en su opinión? Exacto, Eduardo. A ver, en Frontera Norte tenemos que tener a la fuerza pública por seguridad. 2, un plan integral. Es decir, la gente del PAN de Mataje se debe al Guacho. ¿Por qué? Porque se ganó los corazones y las mentes de esa gente, porque el Estado estuvo ausente durante muchos años en temas de salud, de educación. Ahora el Ecuador tiene que recuperar la mente, los corazones y la mente de aquellos ciudadanos. Y vamos al tema de justicia. ¿Cómo es posible que por peleas intestinas el país no se pueda organizar en un tema de gran unidad nacional? ¿Cuál es la unidad nacional que nos conlleva a todos los ecuatorianos? A defendernos del crimen organizado. ¿Pero a qué peleas intestinas se refiere? Mira, yo tengo entendido que el doctor Gustavo Yal presentó en el COSEPE,
frente al presidente Lenín Moreno la creación de la unidad de crimen organizado. ¿Qué significa? Que en frontera, yo estoy haciendo una consultoría y por eso estoy hablando de eso, pero no consultorías millonarias ni estafadoras, ¿no? Muy éticas, que la puede revisar cualquier persona. En unidades de frontera tenemos en San Lorenzo, tenemos en Quirindé, etcétera, etcétera, los jueces que están recibiendo el caso de Huacho, el caso del Puente de Viche, todos estos jueces están amenazados de muerte, los tenemos con custodia policial. Pero es muy difícil custodiar a tantos jueces en tantas provincias. La idea del Consejo de la Judicatura era crear una unidad especializada de crimen organizado con jueces voluntarios, con medidas de confianza, con un edificio que está listo para ser inaugurado el día lunes. Pero jueces sin rostro. No, jueces voluntarios. Pero yo me refiero, pero de todas maneras, si los actuales están amenazados, ¿qué cabe esperar de los Sí, próximos? pero se estableció todos los protocolos necesarios, hizo consultas con países vecinos que tienen, países o la comunidad internacional, España, Uruguay, países europeos que tienen unidad de crimen organizado y ellos tienen centralizado en una ciudad. Nosotros lo íbamos a centralizar con jueces voluntarios y con jueces con medidas de confianza. El juez sin rostro es muy complicado porque viola los derechos humanos, es decir, alguien con una capucha, no hemos llegado. Huacho no nos va a poner capucha. Huacho no nos va a poner miedo a los ecuatorianos. Los ecuatorianos le vamos a enfrentar al Huacho en el marco de la ley, con justicia y con jueces probos. Es decir, en San Lorenzo, claro que yo tengo un juez amenazado, que primera plana del Expreso y del diario El Comercio, en donde el juez tiene miedo, es un ser humano, es igual que tú y yo, Eduardo. Pero por esos odios intestinos fueron a presentarse en el Consejo Transitorio de Julio César, donde el doctor Trujillo, a decir que tenían miedo los jueces de la Corte Provincial. Empezaron ciertos compañeros abogados a decir que como es una idea dada por el doctor Yal. Mira, el doctor Yal puede ser llamado no a la asamblea, el doctor Yal sabrá cómo se defiende. Mi opinión personal, doctor Yal, es que es un académico de primera. Después la justicia tendrá que decidir. Pero yo creo que la unidad de crimen organizado es una de las mejores ideas que ha brindado al país el doctor Gustavo Yal y su equipo, porque está todo organizado. Tienes medidas de seguridad para los jueces, tienes medidas de confianza, tienes todo listo. Con el dinero del pueblo ecuatoriano se ha gastado muy poco, pero tenemos el mejor búnker de América Latina para proteger a nuestros jueces. Gracias, Ricardo Camacho, por aceptar la invitación A usted. esta mañana a Primera Impresión.